Desde luego, como siempre, con algunas innovaciones y con una mejor sistemática, el Código Civil y Comercial recoge y sistematiza muchas clasificaciones de las obligaciones. Esto no es por una cuestión de mera recreación o vocación taxonómica, sino porque de esas clasificaciones, de esos casilleros en los que se ubican las obligaciones, se siguen ciertos efectos jurídicos que aparecen predeterminados en el código. Entonces, vamos a hacer una rápida visión general de diversas clasificaciones que se hacen de las obligaciones y que el código va a estar siguiendo. Vamos a ver una clasificación de las obligaciones dadas en función del objeto o el sujeto. En función del objeto, las podemos clasificar por la naturaleza de la prestación. ¿Qué es lo que hay que hacer según la obligación? Puede ser dar cosas o hacer cosas. Como subvariante de esto podemos encontrar las obligaciones de no hacer, que es una obligación de hacer negativa o de abstenerse de hacer. Supongamos que la distinguimos. Entonces tenemos obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Esto es por la naturaleza de la prestación. Podemos distinguirlas según la determinación del objeto. Entonces vamos a encontrar obligaciones de dar cosas ciertas, de dar cosas inciertas, de género, dar cosas de género o de dar dinero. Siempre dentro de clasificación en función del objeto también podemos agregarle la división de las obligaciones según la complejidad del objeto. Puede ser obligaciones de objeto conjunto o de objeto disyunto. Entonces vamos a encontrar obligaciones alternativas y facultativas, donde puede haber algunas cosas que haya que hacer conjuntamente o se presentan cosas que el deudor o el obligado va a poder elegir o optar o alguno de los términos de la obligación terminar concretada en una opción y no en otra. Ya la vamos a ver un poco más adelante. Finalmente, en función del sujeto, siempre estábamos hablando de acreedor y deudor en singular, pero, y esto es el caso típico, pero también son muy importantes las obligaciones de sujeto plural. Puede haber obligaciones de sujeto plural divisibles, que pueden ser divisibles o indivisibles, y pueden ser mancomunadas, solidarias o concurrentes. Esto es una rápida exposición de algunos de los diversos criterios clasificatorios con los que nos vamos a encontrar en el código. También podríamos agregarle a esto una clasificación que a veces se menciona, Jean-Pierre menciona, en función de su conexión recíproca para distinguir obligaciones principales y accesorias, o en función de la existencia o no de modalidades, en donde podríamos distinguir obligaciones puras y simples o modales, que pueden estar sujetas a plazo, a condiciones o las llamadas obligaciones con cargo. De todas estas clasificaciones vamos a hacer una rápida selección de las innovaciones o lo que más presenta, de lo que más nos parece importante en la sistemática del Código Civil y Comercial. Vamos a hacer una rápida revisión de la primera de las enunciaciones que aparecen a propósito de las clases de obligaciones, una clasificación según el objeto de la prestación, que son las obligaciones de dar. Es una obligación muy característica y muy típica, que por esa misma razón el código la enuncia en primer lugar como un género y luego va a ir haciendo algunas especificaciones ya más particulares sobre obligaciones de dar cosa cierta para constituir derechos reales, esto es lo que ocurre con una venta, por ejemplo, las de dar para restituir o devolver, las obligaciones de dar de género, de bienes que no son cosas, y las dinerarias, las obligaciones de dar dinero
que se resuelven directamente con un pago. Entonces empezamos por las obligaciones de dar genéricas, que no son de género, sino el concepto básico de obligaciones de dar, que está especificado en el artículo 746, que nos dice que el deudor de una cosa cierta está obligada a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación y a entregarla con todos sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella. Cuando tengo esta obligación de dar, que se determina con la entrega de una cosa, aparecen algunas incidencias que el código prevé. En primer lugar, cualquiera de las partes puede pedir la inspección de la cosa en el momento de su entrega, en el artículo 747. La recepción de la cosa por el acreedor, es decir, la persona que tiene el derecho a reclamarla, sin reservas, hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa. Estamos hablando de vicios aparentes. También puede haber, y esto lo vamos a ver también más adelante, vicios ocultos, una cosa que aparentemente yo la veo sin roturas y en un estado de funcionamiento adecuado, pero después me doy cuenta que no funciona apropiadamente o que tiene algún defecto. La terminología que usaba y sigue usando el código a ese respecto es la de los llamados vicios ocultos, que son defectos o circunstancias que hacen disfuncional la cosa. Si el vicio, en lugar de ser oculto, era aparente y yo recibí la cosa sin hacer voluntariamente, la regla que da el código es que al momento de recibirla estaba sin ningún problema, y esto es una regla presuncional, podría ser establecida o desbancada por una prueba en contrario, pero es la presunción que establece el código. En cuanto a las obligaciones de dar cosa cierta para constituir derechos reales, es importante aclarar que en muchos la regla general de la forma en que alguien adquiere la propiedad de una cosa va a requerir lo que jurídicamente se llama la tradición. Esto es la definición que mucho más adelante en la sección de derechos reales el código hace en el artículo 1924, es que hay tradición cuando una parte entrega a otra una cosa y ésta la recibe. Es sencillamente un acto de entrega, de traspaso, de posesión, y es un hecho físico. Vamos a ver que en muchos casos la constitución de derechos reales puede requerir una inscripción en un registro, y también esta tradición, que es el acto de, si se quiere, toma de posesión, pero con ánimo de dueño de una cosa que se concreta en la tradición. Por eso el artículo 750 nos va a decir que el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición. Esa tradición marca un momento definitorio para ciertos efectos que va a regular el código, que básicamente pueden ser las mejoras y los riesgos de la cosa. Una cosa, desde que yo tomé la obligación de entregarla hasta que efectivamente la entrego, se produce la tradición, a esa cosa le pueden pasar que por un acto de la naturaleza o por lo que sea, la cosa se pierda o mejore o incremente, y a su vez esta cosa puede estar generando frutos. Caso típico y sin recurrir a metáfora alguna, un terreno puede tener plantaciones de árboles o de cereales que están generando frutos a medida, en este lapso, en
que se contrajo la obligación y que efectivamente se transfiere el derecho real. Esto significa que lo que se ha previsto o lo que se ha pautado terminaría entregando algo mejor de lo que estaba estipulado. Entonces, el artículo 752 nos dice que la mejora natural autoriza al deudor a exigir un mayor valor. La persona que es dueño va a entregar la cosa. Le puede exigir a la contraparte un mayor valor. Si el acreedor no la acepta, la obligación queda extinguida sin responsabilidad para ninguna de las partes. Esto en cuanto a las mejoras naturales. También puede haber mejoras artificiales, que son las que efectivamente alguien hizo. Y estas mejoras se pueden clasificar en mejoras necesarias, que son indispensables para la cosa. Esto está obligado a hacerlo el deudor sin poder reclamar por ello un mayor valor, siempre que fueran necesarias. Ahora, puede haber mejoras que sin ser necesarias pueden ser útiles o de mero lujo, recreo, suntuarias, y alguien que tiene pendiente la obligación de entrega de la cosa las realiza, por ejemplo, en un terreno. Imaginemos que en un terreno que alguien debe entregar, alguien instala una calecita o una hamaca. Esto no es una mejora necesaria, es una mejora típicamente de recreo. Y entonces, no es algo, por supuesto, no es algo que esté obligado a hacer. Lo que tampoco, siendo una mejora natural, puede exigir a la contraparte el mayor valor de eso. Lo que sí le da el código es el derecho a retirarla en tanto no deteriore la cosa que debe entregar. Si la realiza bajo esta suposición. O puede o entregarla junto con la cosa sin exigir el mayor valor, o retirarla en tanto esto no provoque un perjuicio que afecte o deprecie la cosa. Lo que no puede hacer es reclamar el mayor valor si la mejora es de mero lujo o recreo o una mejora útil. Y si es una mejora necesaria, como dijimos antes, no puede reclamar el mayor valor, y de hecho es algo que está obligado a hacer. En cuanto a los riesgos de la cosa, supongamos que por alguna razón, un hecho de la naturaleza, una cosa se deteriora, un auto que yo debo entregar, alguien lo choca antes de que yo lo entregue. Regla del artículo 755, el propietario soporta los riesgos de la cosa. Después puede haber distinciones en virtud de si hay si hubo de su parte culpa o no culpa, y esto nos va a remitir a la imposibilidad de cumplimiento, pero así como las mejoras funcionaban con la idea de que la mejora natural era para su dueño, las pérdidas también afectan para su dueño. Y nos queda el tema de los frutos, la cosa que está produciendo frutos. ¿Hasta qué momento el propietario tiene derecho a retirarlos? Hasta el momento de la tradición. Todo lo que haya dejado sin recolectar, a partir de ese momento pasa a ser de propiedad del nuevo dueño. Entonces, si yo tengo un árbol que generó frutos o he plantado cereales y no recogí la cosecha, a partir de que hice la tradición no puedo reclamar el valor de ello o una parte de ello por el hecho de que yo haya sembrado o haya crecido bajo un momento en el cual la cosa estuvo en propiedad mía. El artículo 754 nos dice: hasta el día de la tradición los frutos percibidos le pertenecen al deudor. O sea, hasta el último momento yo puedo sacar las manzanas del manzanero o cosechar las hojas. Desde ese día, desde el momento de la tradición, los frutos devengados y los no percibidos le corresponden al acreedor. Léase, el acreedor es el nuevo dueño, el que estará recibiendo la cosa en el momento de la tradición. El código habla luego de las obligaciones de dar para restituir. El caso típico de esto es lo que ocurre al finalizar un alquiler, cuando el locatario
debe, y ese deudor, de la obligación de restituirle la cosa, vale decir la vivienda, al acreedor, que es el locador. Se aplican acá también, por analogía, los mismos casos, las mismas reglas en caso de mejoras y riesgos de la cosa que habíamos visto antes, y teniendo en cuenta los derechos que tiene el propietario y el poseedor de la cosa.